En casa, poco se habló de las emociones. Prácticamente recuerdo que no fueron mencionadas, mucho menos que papá o mamá plantearan estrategias para resolver lo que sentíamos. Bueno, hoy lo hablo así. Sin embargo, puedo decir que nunca tuve una conversación al respecto. Mi único recuerdo relacionado con las emociones era cuando escuchaba a mamá decirle a papá si estaba enojado. No más. En la actualidad me pregunto, ¿qué sería diferente en mí si alguien me hubiera preguntado acerca de lo que sentía? Tal vez es una respuesta compleja, pero como adulto hoy reconozco el valor que tienen esos momentos para hablar sobre las emociones con las y los hijos. Es completamente normal plantear estas preguntas y de hecho son muchas las personas que al crecer o conforme van aprendiendo de sus propias experiencias, se dan cuenta de la importancia de estas conversaciones, de estos diálogos en la infancia sobre las emociones. No cabe duda que las emociones juegan un papel importante en nuestras vidas. Pero ¿te gustaría saber cómo influye el entorno familiar en la identificación y expresión de emociones en las y los niños? Quédate a ver este video. Mi nombre es José Luis Mendoza Alba y acompáñanos en nuestro canal Conversaciones que Tejen Historias. Bien, para ir dando un poco de respuesta a esta pregunta de cómo influye el entorno familiar en la identificación y expresión de las emociones, iremos abordando algunos puntos que pueden ser relevantes, no los únicos, pero que parecen significativos para ir aclarando un poco este tema tan importante. Sin duda, el entorno familiar juega un papel importante en la identificación y expresión de emociones, sobre todo pues hablando de esta etapa de la infancia en las y los niños. En uno de los primeros puntos que quisiera resaltar es que las prácticas pues, de formación educativas que mamá y papá implementan en el hogar establecen un marco como tal, un marco de referencia para el desarrollo, por supuesto, emocional de sus hijas e hijos. Estas prácticas deben de ser un tanto, en la medida de lo posible, pues, por supuesto, coherentes y bidireccionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que la comunicación entre mamá, papá e hijos no debe de ir solamente de los adultos hacia ellos, hacia los pequeños, sino que también debe de existir esta flexibilidad, esta apertura para que los niños también expresen lo que sienten, lo que piensan o cómo perciben su mundo alrededor. Entonces es muy importante que durante estas prácticas exista esta bidireccionalidad, que no sea solamente el hecho de que los adultos, por ser adultos, comuniquen las cosas. La forma en la que los padres y madres modelan como tal esta expresión emocional, por supuesto, va a afectar directamente la capacidad de los niños, de las niñas, por comprender y regular sus propias emociones. En este caso voy a dar un ejemplo. Las niñas o los niños que crecen, que se desarrollan en un entorno donde se les permite expresar sus sentimientos, sus ideas, sus preocupaciones de una forma más abierta, y se les enseñan estrategias para afrontar de manera adecuada cuando no hay una emoción, por ejemplo, cuando hay una emoción de enojo, de frustración, estas niñas y estos niños desarrollan una mejor comprensión de lo que es la empatía. El ponerse en el lugar de los otros, comprender lo que las otras personas están sintiendo, en este caso sus compañeras o compañeros, ¿no? Por el lado contrario, cuando existe un estilo de crianza autoritario, en el que se imponen las reglas, en el que se es muy estricto, en el que ni siquiera se les explica el porqué de las reglas o el porqué de las consecuencias y se les trata con castigos, puede ser un factor importante que limite la capacidad de expresión de las y los niños. ¿A qué me refiero con esto? Que se les va a dificultar gestionar sus emociones. Es decir, es muy probable que exista menor expresión de lo que sienten
y por supuesto esta habilidad de empatía se vea afectada. La interacción familiar es muy importante en la regulación emocional. A medida de que las y los niños van creciendo, van madurando a través de la experiencia, a través de nuevos aprendizajes, de la interacción con los otros, aprenden a mejorar y a manejar sus emociones, justo a partir de estas experiencias. Un entorno, por lo tanto, que fomente esta flexibilidad y una comunicación abierta, permite a los niños y a las niñas a desarrollar estas estrategias que les permitan regular sus emociones de manera más efectiva. Pasemos dentro de esta explicación a una siguiente pregunta. ¿Qué factores del entorno familiar pueden afectar la identificación y expresión de emociones en las y los niños? Ya decíamos que el entorno se vuelve sumamente importante. La respuesta de las y los adultos que interactúan con las y los niños se vuelve fundamental. Uno de estos aspectos clave son los estilos de interacción parental, o también denominados estilos de crianza. Haré referencia a 3: un estilo de crianza autoritario, un estilo de crianza equilibrado, flexible, y el otro un estilo de crianza permisivo. Por ejemplo, voy a comenzar por el estilo de crianza equilibrado. En este estilo, como característica principal o características principales, es que hay una combinación entre reglas, consecuencias, afecto, lo cual está asociado a un mejor desarrollo emocional. ¿Qué incluye esto? Este desarrollo emocional, una comprensión de lo que yo estoy sintiendo como niño, como niña, pero también esta empatía hacia los otros. Por otro lado, un estilo de crianza autoritario puede disminuir esta empatía, esta preocupación hacia los otros y por lo tanto una falta de regulación emocional. Las madres que adoptan un estilo equilibrado, que combinan esta parte de las reglas, las consecuencias, los límites y el afecto, tienden a formar hijos e hijas emocionalmente más estables, más fuertes. Esto se debe a que las y los niños se sienten seguros, se desarrolla autoconfianza, se sienten comprendidos, se sienten queridos y por lo tanto van a tener esta confianza para acercarse con las y los adultos que le rodean para expresar sus emociones. En caso contrario, los estilos autoritarios y permisivos pueden tener efectos negativos en la expresión emocional. En este caso, mamá o papá autoritario. ¿Cómo es una mamá o un papá autoritario? Pues es aquella persona que impone reglas, que pone castigos, exige mucho, son muy estrictos, pero sobre todo no hay una explicación del por qué está estableciendo estas reglas, estos castigos, ¿no? Actúan de manera impulsiva a través de ese enojo del momento. ¿Qué pasa con esto? Pues se inhibe la capacidad, se limita la capacidad de las y los niños para expresar sus emociones, por miedo, temor, vergüenza, de cómo pueda reaccionar incluso el adulto que me rodea. En este caso habrá una disminución también de la empatía. En este mismo caso, los padres permisivos, las madres permisivas, es decir, que no se establecen límites claros, no hay consecuencias claras, no se sabe qué se espera de las y los hijos, puede llevar a los y a las niñas a tener dificultades para regular sus emociones. Dificulta su capacidad para expresarlas de manera adecuada. Aquí, en esta parte de padres y madres permisivos, pues las y los niños no comprenden qué es lo que está pasando a su alrededor. En este caso, a tempranas edades lo que necesitan las y los niños pues es tener una estructura.
las actividades que van a realizar, cuáles van a ser las consecuencias de no hacer o no cumplir con estas actividades y qué se espera como tal de ellos. Otro punto importante es la comunicación y el modelamiento. La forma en que mamá y papá comunican sus expectativas y emociones es fundamental. A veces mamá y papá en alguna discusión tal vez entre ellos, pues ¿qué tienes? Nada. La respuesta es nada, no tengo nada. Sin embargo, no coincide con el tono de voz o tal vez con las expresiones corporales. Entonces, ahí hay una limitante muy importante, que es no está modelando la expresión de emociones de manera adecuada. Es decir, las niñas y los niños aprenden a identificar y expresar sus propias emociones a través de la comunicación y el modelaje que reciben de mamá y de papá, lo que les ayuda a desarrollar estas competencias o esta inteligencia emocional. Por lo tanto, una falta de comunicación efectiva puede llevar a que ellos, a los niños y las niñas, no comprendan cuál sería la forma adecuada de expresar lo que sienten. Otro factor importante es el ambiente emocional. Un entorno que minimiza o castiga la expresión emocional puede llevar a dificultades, por lo tanto, a que yo identifique y regule lo que siento. No es para tanto, no te enojes, no estés triste, los hombres no lloran, ¿no? O tú eres muy sentimental. Estas frases limitan el desarrollo emocional de las y los niños. Entonces, es muy valioso e importante el trabajo que se puede llevar a cabo con las y los niños desde tempranas edades sobre el trabajo tan importante que es el de las emociones, el que identifiquen lo que sienten y por supuesto que lo puedan expresar de una manera más adecuada. Para cerrar, la última pregunta para este video: ¿por qué es importante hablar de las emociones con las y los niños? Primero, fomenta la conexión. Hablar sobre las emociones crea un vínculo más fuerte de confianza entre padres e hijos. Seguridad. Otro punto, enseña a gestionar, a regular las emociones. Ellos aprenden a identificarlas, a nombrarlas y por supuesto a verbalizar sus sentimientos de manera saludable. Otro punto, desarrolla la empatía. Al compartir sus propias emociones y al escuchar a los demás, las y los niños aprenden, por supuesto, aprenden a ponerse en el lugar de los otros. Aprenden de lo que pueden estar sintiendo los demás, de lo que pueden estar pensando y de cómo proponer incluso alternativas para solucionar eso que se está viviendo. Y por último, previene problemas emocionales. Al aprender a gestionar esta parte emocional desde pequeños, desde pequeñas, las y los niños tienen mayor probabilidad de que no desarrollen problemas emocionales en el futuro, que cuando sean adultos o adultas puedan expresar de manera adecuada lo que sienten, que sepan poner límites a las otras personas cuando algo no les gusta, cuando algo no están de acuerdo. Entonces, por eso es muy importante hablar desde pequeños con nuestros y nuestras hijas. Bien, me despido. Espero que este contenido haya sido útil para ustedes. Si no, pues pueden compartirlo con aquella persona que consideren les pueda servir. Me despido. Mi nombre es José Luis Mendoza Alba. Recuerden suscribirse al canal. Conversaciones que tejen historias. Hasta la próxima.